¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Este es el programa de Escuela Sabática de Zoom TV Latino. Estamos en este trimestre estudiando la lección Uniendo el cielo en la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. La lección que vamos a hablar hoy es la número 8, la preeminencia de Cristo. Antes de comenzar con la lección, quisiera presentar al panel que me acompaña a esta hora, dos amigos de hace mucho tiempo. Así que me siento muy contento de poder estar con ellos. A mi derecha tenemos al hermano Tarsis Cafi. Él se encuentra actualmente haciendo sus pasantías de teología en la iglesia de Sanger Bilingüe, Adventista del Séptimo Día. Tarsis, qué gusto poder tenerte aquí. Sí, gracias, pastor. Es un privilegio también poder compartir con ustedes la palabra de Amén. Dios. Y también a mi izquierda tenemos a Cristian Arbeláez, el hermano Cristian. Trabaja aquí en este ministerio como diseñador y también en el departamento de producción. Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Y bueno, yo, Daniel Miranda, aquí con ustedes. Antes de comenzar entonces con la discusión de nuestra lección, voy a pedirle al hermano Cristian que nos pueda dirigir con la oración y luego el hermano Tarsis nos puede leer la lectura bíblica. Claro que sí. Claro que sí. Querido Dios, gracias por otra lección más que nos permites poder estudiar, Señor, de esos temas tan hermosos. Te quiero pedir, Señor, que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan ser de gran bendición lo que vamos a trazar. Amén. Que tú bendigas este panel, Señor, y que todo lo que se haga sea para honra y gloria tuya. Que tú permitas que pueda ser el Espíritu Santo guiándonos, Señor, y nosotros ser tan solo sus instrumentos por tu gracia. Amén. Todo esto te lo ruego en el mérito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 El versículo de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Y la palabra de Dios dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Así que este es el pasaje principal que vamos a estar repasando en este momento con ustedes. Ahora, si usted ha estado siguiendo el estudio de la lección, hemos estado en las últimas semanas en el libro de Filipenses. Así que en la semana 8 aquí regresamos al libro de Colosenses, que brevemente se había introducido en las lecciones 1 y 2. Y aquí entonces vamos a concentrarnos en este pasaje un poco complejo. Un pasaje que ha elucidado muchas discusiones a lo largo de la historia en círculos cristianos y teológicos en cuanto a la preeminencia de Cristo. Quizás sería bueno introducir un poco acerca de los asuntos en juego y en debate en este pasaje. Tenemos expresiones como Jesús, el primogénito de toda la creación, como el principio de todas las cosas, como el primogénito de los muertos. Y estas expresiones han llevado a algunos a creer o que Jesús fue un ser creado. Los de la tradición arriana creen esto y actualmente los testigos de Jehová creen que Jesús es un Jesús menor porque Él fue creado en el pasado. De hecho, su Biblia, cuando se habla de Jesús como Dios, el Dios tiene la D minúscula, pues ellos no creen que Jesús es igualmente Dios al Padre. Pero hay otros que rechazan el arrianismo, pero son semiarrianos. ¿Qué es semiarrianismo? El semiarrianismo indica que no, Jesús es Dios en el más alto sentido de la palabra, igual que el Padre, solo que en términos de origen es distinto. El Padre siempre ha sido eterno, pero Jesús proviene del Padre por medio del engendramiento. Entonces, uno de los textos, entre muchos, que se usa es este: Jesús como el primogénito de toda la creación, es decir, el primero en ser creado o nacer del Padre, como algunos dicen. Así que ese va a ser el enfoque
de esta semana. Y no vamos a seguir el orden de la lección, aunque vamos a cubrir todos los puntos, sino que queremos concentrarnos primero en el hecho que Jesús es el primogénito de toda la creación. Vamos a ver que los demás puntos que vamos a ver, como por ejemplo Él, la imagen del Dios invisible, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio de la creación, el reconciliador de todas las cosas, todos esos puntos simplemente apoyan el hecho de que Jesús es el primogénito. Así que vamos a ir allí a la lección del lunes donde se discute eso, Jesús como el primogénito de toda la creación. A ver, normalmente, queridos hermanos aquí, amigos, normalmente en nuestro vocablo hispano, cuando hablamos del primogénito, ¿qué es lo que implica eso? Antes de ir a la Biblia, el significado actual de primogénito, ¿cuál es? ¿Y cómo lo entienden las personas? Bueno, culturalmente, cuando hablamos de primogénito, hablamos del primero en nacer, Correcto. aquel que por haber sido el primer hijo de la familia, se le atribuye el título de ser el primogénito de aquella pareja. Así es. Sí, es como culturalmente aceptamos que el primero es el que tiene mayor relevancia en los hermanos, en la familia. Ujú, Sí, por ser el primero y sobre todo cuando es hombre. ujú. Sí, Así es. Y eso en los tiempos bíblicos también era el caso. No queremos decir que en la Biblia el primogénito no significaba el primero en nacer. ¿Pueden dar algunos ejemplos en la Biblia de hermanos donde hay uno que era el primogénito y sobresalía? Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de la historia de, ¿O alguna lucha por la primogenitura, por ejemplo? hablamos de la historia de, bueno, de Adán y Eva, sus dos Sus hijos. dos hijos, muy bien. Tenemos a Caín y Abel. Sabemos que Caín era el mayor, Ujú, ¿no? Y vemos que a veces, tal vez, Caín, por cómo su hermano menor Abel se desenvolvía o por cómo su sacrificio fue aceptado delante de Dios, tal vez él haya sentido o experimentado que él era considerado menor ujú, a pesar de haber sido el primogénito. ujú. Y sabemos el desenlace, sabemos lo que esto lo llevó a hacer. Muy bien. Pero sabemos que Caín fue el primogénito y que por ende él sentía que debía ser el primero Mm, en todo aspecto. así es. sí. En la lección vemos algo muy curioso, el David. Muy bien. David era el menor, Ujú, era el menor de varios hermanos y fue escogido por Dios para considerarlo como primogénito para la descendencia. ese es un buen ejemplo, de hecho. ¿Por qué no leemos ese texto ya que has mencionado a David? Entonces, hay ejemplo de primogénito. De acuerdo a las dos respuestas, podemos resumirlo de la siguiente manera. Hay primogénitos que la Biblia menciona como los primeros en nacer. ¿Sí? Esaú era el primogénito biológico. Sí, ¿Ok? Pero hay otros casos como David, como lo ha mencionado Cristian. David era el menor de todos. Pero, Cristian, ya que mencionaste eso, por favor, lee Salmo 89, 27. Y allí nosotros tenemos un pasaje bien interesante en referencia a David. Salmos 89, 27 dice así: Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Wow. Aquí entonces vemos que se habla de David. David era el menor, pero ¿cómo le llaman aquí a David? El primogénito. El primogénito, el más Es excelso el más el sexo. de los reyes. O sea, entonces nótese aquí que en el pasaje ya nos da un significado adicional de la palabra. Dice el primogénito y la siguiente palabra que usa es el más Excelso. 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 O sea que aquí la primogenitura de David no tiene que ver con el orden biológico del nacimiento, Ujú. sino que tiene que ver con el estatus que Dios le dio. Él es el más excelso, la preeminencia o la prominencia de David. ¿Hay algún otro ejemplo en la Biblia donde alguien que no haya sido el primogénito biológico aún se llame primogénito? Podríamos hablar de Jacob, Esaú. Jacob y Eh, Esaú, así es. Jacob, el nombre le cambió a Israel, ¿cierto? Tarsis, por favor, lee Éxodo 4:22. Otro pasaje que nos ayuda a nosotros a entender eso. Claro que sí. Éxodo 4:22.
La palabra de Dios dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mm. Pero ¿quién era el primogénito biológico? No era Israel, Era Esaú. era Esaú. Ujú. Así que con estos dos ejemplos nosotros vemos que existe la posibilidad también que alguien sea primogénito no por orden de nacimiento, sino que alguien sea primogénito por preeminencia. ¿Sí? Por preeminencia. Ujú. Ahora, ¿quieren comentar algo más en esto? Sí, es hermoso cómo la Biblia es diseñada, cómo Dios presenta su palabra. Ujú. Dios presenta esos dos aspectos, el aspecto cultural, que siempre está presente en la Biblia, Ujú. y lo vimos, la parte de la primogenitura. Culturalmente la Biblia lo presenta, pero al mismo tiempo presenta también otra perspectiva. Y es una forma de entender la palabra de Dios, es una forma de verla y aproximarnos a su palabra, entendiendo que en la palabra de Dios, en la Biblia, siempre vamos a encontrar estos dos aspectos y debemos aproximarnos a la palabra teniendo eso en consideración. Así La es. parte cultural y la parte que acabamos de discutir, la parte que solo la Biblia presenta Muy y bien. que puede llevar a confusiones. Entonces aquí el contexto va a determinar en qué sentido la palabra le está dando. Porque la palabra para primogénito allí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que se utiliza, es la palabra griega prototokos. Y esa palabra puede significar ambas cosas. Ujú. Puede significar el primero en nacer o puede significar el que tiene preeminencia. Ujú. Entonces, nosotros no podemos subscribir o adscribir un significado como el que más me parezca. Tengo que permitir que el contexto me diga Ujú. cuál de los dos significados o tres significados que tenga esa palabra, la semántica de esa palabra, cuál encaja mejor en el texto. Así que toda esta semana el autor de la lección hizo un excelente trabajo para demostrarnos que en realidad el contexto de Colosenses indica que Jesús es el primogénito no porque Él nació del Padre, sino porque Él es el que tiene la preeminencia. Ya vamos a ver que eso tiene que ver con Él siendo la cabeza de la iglesia, siendo la imagen exacta de Dios. Pero antes de movernos a esos puntos, hay mucho más que discutir acá y no sé, Cristian, ¿querías decir algo? Sí, es interesante, digamos, devolviéndolo un poquito al tema de David, Ujú, ¿sí? Y lo vería así, digamos, para un ánimo espiritual. ujú, A veces venimos de familias que pueden ser problemáticas, mm, eh, jóvenes que de pronto se consideran algo inferior mm, y a veces decir, no, el mayor es el que es mejor que yo o mi hermano mayor es el que siempre es privilegiado. Pero en las cosas espirituales ya es claro que no es así y nos da esperanza para, si queremos, entregamos nuestro corazón a Dios ujú. y hacemos su voluntad, Dios no nos ve como que alguien menor, sino que nos puede dar ese don de primogénito para Amén, bendición, para amén. poder ser útiles y poder ser resaltados en la obra de Dios. Amén. Ese es un lindo comentario que has hecho porque en realidad el primer lugar en el reino de los cielos no lo determina el nacimiento, no lo determina el estatus social. Exacto. De hecho, eh, originalmente los que iban a ser los sacerdotes en el pueblo de Israel eran los primogénitos. Ujú. Eso lo vemos en Éxodo 12 y 13. Dios dijo, apartad los primogénitos para mí. Pero cuando hubo la apostasía del becerro de oro, muchos de esos primogénitos fallaron. Mm. Y por eso Dios a los que fueron fieles, que fueron a los levitas, a ellos les entregó el sacerdocio. Pero originalmente el sacerdocio iba a ir para los primogénitos. Ujú. Entonces vemos que en la Biblia viene a mi mente el texto que dice los últimos serán primeros y los primeros Exacto, serán sí, muy últimos, ¿cierto? bonito. Entonces no siempre el primogénito biológico va a ser el Ujú, primero, ujú. ¿sí? El carácter lo que determina la posición de nosotros en el reino de los cielos. Adelante. Amén. Dani, ahora que estábamos hablando del contexto, para ayudarnos a entender lo que realmente el texto dice, Ujú, porque alguien decía por ahí, aquel que no da un contexto en términos bíblicos es porque nos quiere presentar un pretexto y que ujú, nos
quiere llevar a un punto que realmente la Biblia no demuestra. Si nosotros analizamos el contexto de Colosenses, versículos 1 al 17, si leemos el versículo 16, nos vamos a dar cuenta que aquí nos está hablando del concepto arianista. Pablo no está refiriendo al concepto arianista cuando él habla en el versículo 15 de que Jesús es el principio de la creación de Dios, porque cuando él refiere en el versículo 16, cuando él dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, hablando del mismo Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Con este versículo, Pablo le está dando el concepto bíblico de que la primogenitura, de que el principio de la creación se le está dando a Jesús no porque él fue creado, sino porque él es exaltado. Así Él es es. superior, Él es el creador. De hecho, si analizamos más versos, y vamos de forma más profunda, analizamos Efesios 3:9, Juan 1, del 1 al 3, vemos que Jesús es referido como el verbo, como aquella palabra de Dios que lleva a cabo toda la creación. Amén. Entonces, este concepto de primogenitura, de principio de creación de Dios, no se le da a Jesús por el hecho de que Él ha sido el primero, sino porque Él es exaltado y Él es el Dios en quien ha creado todo lo que hoy vemos, todo el universo visible. Amén. Así que, ahora, hay un punto más y quiero que vayamos a Hebreos, el capítulo 1, el versículo 6. Hay un punto más. La lección cita este texto, aunque no lo amplía y él no daba el tiempo en la lección, pero este es otro texto problemático en referencia al mismo punto. Quizá que yo puedo comentar un poco porque he escrito un artículo al respecto. Voy a leer desde el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mira el lenguaje de ese texto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. No, si usted tiene una referencia marginal, allí Pablo está citando, o el autor de Hebreos está citando de dos pasajes del Antiguo Testamento. La primera, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Y el otro es, yo seré a él al padre y él me será mi hijo. Ese es 2 Samuel 7:14. Son pasajes muy significativos, no nos da el tiempo de ir allá y estudiar el contexto, pero leamos el 6 y luego le damos una breve explicación al texto. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que ese primogénito es Dios porque dice, debe ser adorado. ¿Ok? Adórele todos los ángeles de Dios. De hecho, más del Hijo dice, si le saltamos al versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En realidad dice, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea que ese primogénito aquí es Dios, el Padre mismo le dice, tu trono, oh Dios, y su trono, el del Hijo, es el siglo por el siglo del siglo, es decir, es eterno. Así que no hay razón para yo aplicar este concepto de primogénito a que haya tenido un comienzo, porque aquí mismo dice eterno. ¿A qué se está refiriendo aquí el autor del libro de Hebreos? Bueno, hay muchas maneras de verlo. Algunos dicen que hace referencia a la resurrección de Jesús, que es cierto, el libro de Hechos cita también este pasaje de Salmos 2:7, cuando Jesús resucitó. Pero esto va más allá de la resurrección de Jesús. En realidad, la primogenitura de Jesús también es un término funcional. Y el texto clave para eso es 2 Samuel 7:14. Cuando Dios hizo aquí el pacto con Salomón, le dijo, yo seré para ti como padre, con David, el pacto con David acerca de Salomón, su hijo, yo seré para él padre y él me será hijo. ¿En qué sentido Salomón aquí va a ser hijo? En su función como rey.
¿sí? Entonces, cuando Salomón es dada la función de rey, el que iba a sentarse en el trono de David, él es llamado el primogénito, el hijo, ¿sí? Que es el texto que está citando aquí Pablo. O sea, ¿con qué quiero decir con todo esto? La función de Jesús como primogénito es más funcional, no ontológica. Ontológica tiene que ver con el ser. Ontológicamente Él no es primogénito, es de manera funcional. Sé que alguno de ustedes iba a tener un comentario antes de ir cerrando este punto acá. De hecho, antes de eso me gusta cómo la lección lo coloca aquí, en la lección del lunes. Dice que la declaración de Pablo es completa. Dice que espacialmente, del cielo y de la tierra, ontológicamente, visible e invisible, y funcionalmente, tronos, dominios, principados o potestades. Así que ese contexto aquí claramente nos demuestra que Jesús es primogénito, es porque Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Amén, amén. Ahora, para traer esto de manera práctica, ¿cómo afecta, y quisiera escuchar su opinión al respecto, cómo afecta para mi vida cristiana el hecho de que yo crea que Jesús fue creado o que tuvo un origen? Pues el simple hecho de que sea creado, para mí el primer paso es inferior. Ya es un ser inferior, un ser que no cumple todas las características para poder ser mi Salvador. ¿Sí? Que sencillamente es para mí, si Él resucitó no para todos, por así decirlo, sino para un grupo en especial. Es como que es para mí, si Él fue creado, es como fragmentar el poder de Dios para su creación. Así es. Y creo que esto lo vemos a la luz de la cruz. Como decía la última pregunta del día domingo, si Jesús no fuera Dios mismo, entonces, ¿qué significaría eso para nosotros y cuán diferente sería la relación de Cristo con nosotros? ¿Cómo Él hubiese podido haber incluso hecho expiación por nuestros pecados? Solo un ser eterno puede expiar y pagar una deuda eterna. La paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Entonces, por eso un ser creado no podía satisfacer las demandas de la ley en este sentido. Sí. Y no solo eso, sino que recordemos que Jesús hizo muchas afirmaciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento cuando Jesús se refería a Él mismo, colocándose en la misma posición del Padre como Dios. Recordamos cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le dice, si voy al pueblo de Israel, ¿cómo les diré quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Y Jesús le dice, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. Nosotros vemos que las mismas palabras son usadas por Jesús. Jesús colocándose en el mismo nivel del Padre, colocándose en ese nivel de eternidad como el Dios omnisapiente, todopoderoso. Vemos que Jesús hace muchas afirmaciones usando el yo soy. Cuando en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y constantemente Jesús usa estas expresiones, el yo soy, refiriéndose que Él está en la misma posición que el Padre. No es un ser creado, no es alguien que en algún punto de la eternidad vino a la existencia, sino que Él es coeterno con el Padre. Es el Dios mismo. Y es por eso que Él puede decir con toda autoridad, puede tener estas afirmaciones y decir, yo soy. El mismo que le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento, preséntame delante de ellos como el yo soy. El mismo es el que le dice al pueblo de Israel en aquel tiempo, yo soy el pan de vida. También nos dice hoy a nosotros, Amén. yo soy tu Salvador. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a avanzar. Hay otra parte aquí, otra expresión que es problemática. Vamos al miércoles, que es el principio de la creación de Dios. ¿Ok? Ya ha quedado claro con lo que hemos dicho que Jesús
es Dios en el más alto sentido de la palabra. Pero si alguien viene a nosotros y tiene esa duda, bueno, pero él es el principio, nos dice acá. Entonces vamos a leer allí en Colosenses 1:18, Cristian. Dice así. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, podemos ir, Tarsis, a Apocalipsis capítulo 3, porque ahí también encontramos esa expresión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Dice esto, muy bien. Apocalipsis dice el principio de la creación de Dios, Colosenses 1:18 dice, Él es el principio. A ver, ¿en qué sentido Jesús es el principio? Si ya dijimos que Él es eterno y bueno, en la comprensión finita nuestra de eternidad es alguien que no tiene principio, alguien que no tiene fin. ¿Cómo Él puede ser llamado el principio? Pues nosotros que somos humanos, terrenales, nuestro conocimiento es limitado. Entonces, para decir que algo viene desde el infinito, sencillamente no tenemos un término, sino que le ponemos algo del principio y lo confundimos con que es algo que inicia. Pero el principio para mí es que Dios siempre ha existido por la eternidad, aunque no hay una fórmula matemática o un concepto en la palabra, digamos en este caso el español, para decir que es más que el principio. Muy bien, gracias. ¿Algo más? Sí. Tengo un comentario, y es interesante que la lección nos presenta y nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 1, donde se menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí mismo en el contexto de Colosenses 1:18, donde Jesús es llamado el primogénito, el principio de la creación. ¿Por qué le es a Jesús dado este atributo? No porque Él haya sido el primero en ser creado, sino porque la palabra misma lo dice en el contexto que Jesús es el creador, es la parte visible de Dios que le da inicio a la creación. Él es el principio porque Él es el creador, el que origina todo. En ese sentido, a Él se le da la preeminencia, se le da la primogenitura, porque Él es el originador de todo, es decir, el que le da principio a todo. O sea que eso apoya lo que ya hemos dicho, que Jesús como primogénito no es el primero en haber nacido, sino que es el que tiene la preeminencia. Así es. Y algo que le da esa preeminencia es que Él es el creador. Ahora, yo sé que a veces el lenguaje bíblico conflicta un poco con la semántica actual que nosotros tenemos de las palabras. Y eso es uno de los desafíos que tenemos al estudiar la Biblia. Por eso debemos dejar que la Biblia misma explique la Biblia. La Biblia no se contradice. Me gustó el comentario de la lección. De hecho, hace poco, en una clase de hebreo que estaba dando, estábamos analizando Génesis 1:1, donde nosotros encontramos ese famoso pasaje que ya Tarsis aludió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy interesante, y la lección hace ese comentario. La palabra principio, reshit, viene de la raíz rosh, y rosh es cabeza. Cabeza. O sea que en realidad la idea de que Dios es la cabeza de la creación se ve allí mismo en Génesis 1:1. Él es ese principio o comienzo, en el sentido en que Él crea, así como se ha mencionado. Y en el griego la palabra es arché. De hecho, yo tuve la oportunidad de tomar algunas clases de filosofía cuando estaba en el colegio. En Colombia es parte del currículo, no sé si actualmente lo es, quizá también en tu tiempo lo era, es que en 10º y en 11 uno tomaba clases de filosofía. Sí. Y entonces yo recuerdo estudiando los distintos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates y todos ellos.
Es interesante que hubo una clase donde estudiamos del arjé. Entonces, el arjé, ¿qué era el arjé? Cada filósofo tenía una idea de cómo se originó todo. Entonces, para Heráclito, creo, el arjé era el fuego. Para Pitágoras eran los números, las matemáticas. Para Platón era el mundo de las ideas. Cada filósofo tenía una teoría de cómo el universo se originó. Para otros era el agua. Pablo está utilizando un concepto muy común en el mundo griego y está diciendo el arjé es Cristo, es Dios. Así que muy interesante, es la misma palabra arjé, también se utiliza allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que fue donde nosotros ya leímos. Entonces, ahora, una pregunta para aplicarla a nuestros televidentes. Si estamos hablando de Jesús como quien tiene la preeminencia, ¿tiene Jesús la preeminencia en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué son algunas de esas cosas en nuestras vidas que pueden quitar la preeminencia de Cristo? Bueno, el mandamiento, la tabla de la ley habla, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque quita esa preeminencia. Quita la preeminencia. Y precisamente nos desconecta o nos distrae de estar en comunión con Dios. Amén, así es. Es interesante que para el universo, en el orden de Dios saben que Dios es el primero. Pero muchas veces para su creación, para nosotros, Jesús no es lo primero. Jesús es llamado el primogénito porque Él es el primer universo, es el que da inicio a todo lo que origina todo. Y Él debe ser el primero en todo, y eso incluye nuestras vidas. Y en una forma muy práctica sería, cuando nosotros tenemos la tentación de poner otras cosas en primer lugar antes que al Señor, cuando empezamos nuestro día, cuando empezamos nuestro estudio. Es Jesús el centro, es lo primero que nosotros buscamos para que Él dirija. Jesús debería ser el primero en todo. Así como es el primero en la creación, Él debería ser el primero en nuestras vidas. Amén, amén. Pienso en los 2 mandamientos que resumen la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Noten que nosotros estamos de últimos, pero Dios es el primero. Entonces, ahora sigamos avanzando entonces en el pasaje, a menos que quieran algo que comentar aquí, antes de que movamos a un siguiente punto. De las otras razones que le dan a Cristo la preeminencia. Vamos a leer ahora en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Cristian, adelante. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Luego le voy a pedir a Tarsis que lea Génesis 1, 26 y 27. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, ya vimos la segunda frase, el primogénito de toda creación. Ahora vamos a ver la primera frase, la imagen del Dios invisible. Y hay varios pasajes que la lección nos da sobre este concepto de imagen, la imagen del Dios invisible. Tarsis va a leer Génesis 1, 26, 27. Cristian, si tú nos puedes leer Génesis 5, 3 y yo puedo leer 1 Corintios 15, 49. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Cristian. Sí, Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De nuevo dice, Adán engendró un hijo de acuerdo a su imagen. Yo voy a leer 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Un texto muy conocido. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una palabra muy común, hay otros pasajes que no los vamos a leer ahora, pero ¿en qué sentido Jesús es la imagen de Dios y en qué sentido nosotros los seres humanos somos la imagen de Dios? Muy buena pregunta. Jesús es la imagen de Dios y él mismo dice cuando le pregunta, muéstranos al Padre, Jesús le dice, yo soy la imagen del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Juan 14:9. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él dice, en esencia, yo soy como el Padre. Si me ves a mí, mi carácter es ver el carácter del Padre. Y ahora, ¿cómo? O sea que la imagen, eso es un buen punto, la imagen estamos hablando de el carácter, Así es. la representación de algo. Y es hermoso que Dios nos dio este privilegio como raza humana de llevar esta imagen física, porque dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Amén. Y también vemos que Dios nos da algunos atributos que solo Dios posee. Dios nos da dominio sobre esta tierra, nos hace básicamente príncipes de esta tierra. Dice, vosotros vais a dominar a las bestias del campo, vais a tener dominio sobre la creación que he tenido. Un atributo que que solamente tiene Dios, que es el Rey del universo. Y en ese sentido Dios también nos hace semejantes a Él. Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, con la capacidad, con los atributos físicos, con los atributos espirituales, con esos atributos relacionales, relacionarnos con aquellos de nuestra misma especie, además con la creación de Dios, y también nos permite tener esas funciones que solo Dios tiene. Amén. Así es. Para mi vida, la imagen de Dios en mi relación con Él es, yo recibo el amor de Dios y lo comparto con mi prójimo. Por así decirlo, las personas ven a través de mí a un Dios, como lo decía Pablo. Mírenme a mí, que estaba literalmente representando el carácter de Dios. De Dios, así es. En el servicio que Él hacía a los cristianos. Amén. O sea, eso que ustedes han dicho es muy importante, porque qué privilegio, ¿cierto? Qué privilegio que Dios ha dado al ser humano de reflejarlo a Él. Ahora, nosotros sabemos que el pecado ha borrado hasta cierto sentido esa imagen de Dios en nosotros. Pero vamos a hacer aquí la diferencia. Sí, el ser humano aún en su perfección era la imagen de Dios, pero no en todos los aspectos. No en todos los aspectos. Solo Cristo, vamos a leer Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Voy a leer la primera parte del texto. Nos dice, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. En otras versiones dice la imagen exacta o la impresión exacta. El sentido de imagen tiene que ver con la impresión, como cuando usted sobre una cera o sobre algo hace una impresión. La palabra griega ahí para imagen tiene ese sentido. Y aquí en otras versiones se traduce como la impresión exacta. O sea, solo Jesús es la copia exacta, la impresión exacta del Padre. Nosotros, solo en algunos aspectos, porque no somos Dios. Nunca vamos exactamente a igualar a Dios. Pero podemos copiar su carácter y reflejarlo en nuestra esfera. Amén. Así es, amén. Así es. Entonces, Jesús, nos dice aquí la lección, es la imagen del Dios invisible. Y qué interesante que se habla del Dios invisible. Esto nos habla entonces de una función de Jesús. Él vino a mostrar quién es Dios, a revelar al Dios invisible que no podemos ver. Jesús vino entonces a revelar al Padre. Vamos a otro punto de la lección. Vamos entonces aquí a Colosenses. Voy a pedirle a Tarsis que nos lea ese texto, por favor. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Y ahora vamos a leer el versículo 18.
Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora entonces está este otro concepto, Jesús como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo entendemos que Jesús es la cabeza del cuerpo? Bueno, algunos textos, Cristian puede leer Efesios 1:22 y Tarsis puede leer Colosenses 2:10. Y después de que leamos esto, pensemos un momento, ¿qué significa que Jesús es la cabeza del cuerpo? Es una metáfora un poco interesante, ¿cierto? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. So, Jesús es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, así que, ¿cuál es el sentido de la cabeza? ¿Qué significa que Jesús es la cabeza? ¿A qué se refiere eso? Pues para mí la cabeza sostiene todo. Ujú. No es como o sea, sí es lo más importante del cuerpo, pero no significa que la cabeza sea parcial, es completa. Sí, si nos falta algún miembro, bueno, podemos sostenernos en vida. Correcto. Y hay algunos órganos muy importantes que nos permiten sostenernos en vida, pero si la cabeza falta, definitivamente no hay nada que hacer. No hay nada. Eso es muy interesante porque como Pablo está hablando del cuerpo, pues debemos pensar en esa metáfora del cuerpo, que la lección también lo habla. La cabeza puede vivir sin la mano, aunque va a estar limitada, Sí. ¿cierto? Pero la mano no puede vivir sin la cabeza. Sí, es la parte más vital del cuerpo. Muy bien, gracias. ¿Algo más que ibas a comentar? Yo solo quería explicar y leer esta partecita en Colosenses 2:19 que dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Excelente. Jesús como cabeza de su pueblo, como cabeza de iglesia, es esa parte que nutre, que fortalece, que sostiene, del cual todo el cuerpo toma para fortalecerse, para guiarse. Como con el pastor Daniel estuvo explicando, la cabeza puede vivir sin una mano, pero el cuerpo no puede moverse, no puede guiarse si no tiene la cabeza. Así es la iglesia con Cristo, así somos nosotros con Cristo. Él es el que nos da dirección, Él es el que nos da razón de existir. Amén. Ahora, en el término o el concepto de cabeza no es extraño en la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos y en el Nuevo Testamento del uso de esa palabra. Está en la lección. Básicamente significa una posición de liderazgo, ¿sí? Moisés escogió hombres capaces y los puso como cabeza sobre el pueblo. Nos dice, por ejemplo, Éxodo 18:25. En Números 31:26 vemos que las cabezas de las casas de los padres. Y así hay más ejemplos que ustedes pueden leer en la lección. Así que Jesús como cabeza es la parte vital del cuerpo, pero también es el líder. Y me encanta este concepto, porque yo como pastor yo no soy la cabeza ni quiero serlo. Él es la única cabeza, ¿cierto? Amén. El anciano, aunque tenemos y los pastores tenemos posiciones de liderazgo, yo alabo a Dios porque el único líder de la iglesia es Cristo. Por eso cuando vemos males en la iglesia, a veces como que nos estresamos un poco, nos impacientamos, pero debemos tener paciencia, que es Cristo como cabeza el que se va a encargar de su iglesia. Amén. Él no va a permitir que su iglesia caiga y que su verdad sea pisoteada. Cristo va a corregir lo que tenga que corregirse, solamente confiemos en Él. Amén. Amén. Así es, amén. Como cabeza. Muy bien. Ahora vamos ya el tiempo se está acabando. Los últimos 2 versículos para esta semana que son Colosenses 1, 19 y 20. Cristian, si por favor los puedes leer. Colosenses 1, 19 y 20. Dice así, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta parte es muy hermosa de la lección porque la razón que Jesús cumple todas estas funciones tiene un propósito y es reconciliar todas las cosas. ¿Cómo Jesús efectúa esa reconciliación? ¿Cuáles son todas esas cosas que Él quiere reconciliar? Hablemos un poco acerca de esta parte del ministerio de la reconciliación de Jesús. Man. Una de las primeras cosas que Jesús quiere reconciliar es aquello que fue roto cuando el pecado entró a este mundo, y es nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Él. Y una de las primeras cosas que Él quiere reconciliar es mi vida con la de Dios. Amén. Jesús vino y el cielo arriesgó tanto para que aquel puente que fue roto por el pecado, por el enemigo, pueda ser reconstruido. Y hoy tenemos la oportunidad. Y me encanta esa lección porque es todo sobre Jesús. El centro es Jesús, Amén. el primero es Jesús. Amén. Es hermoso que esta lección se centra en nuestro Salvador, en Jesús. Y es en Jesús, solo en Jesús, donde nosotros podemos encontrar cómo reconciliarnos con Dios. Amén. Amén. Sí, es muy bonito esa parte porque en toda la vida del humano siempre hay daños, hay errores. Y saber que a pesar de nuestros pasados, nuestras equivocaciones, que a veces, digamos, una enfermedad que nos limita para ciertas cosas, tenemos la esperanza de que hay una promesa de reconciliación, de restauración, de poder estar en comunión con Dios de manera plena. Es sencillamente poder unirnos a Dios en su compañía Amén. y en su presencia como tal. Amén. Y yo pienso cuando pienso en Jesús como ese reconciliador, yo pienso en las veces en que nosotros, quizá nuestra relación con otra persona no está muy bien, sea como pareja, sea con un hermano de la iglesia, una hermana, y a veces necesitamos como ese mediador, ¿cierto? Ese que se pueda sentar con nosotros dos, que ayude a reconciliarse. Pero como dijo Tarsis, que eso va a ser la próxima semana donde se estudiará esto más a profundidad, pues así concluye el capítulo, ese misterio Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa reconciliación debe comenzar con nosotros, es decir, Jesús y yo debemos reconciliarnos para que luego Él pueda reconciliar el cielo y la tierra. Por eso el texto aquí en el versículo 20 dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, y eso incluye las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermoso pasaje. Cómo la cruz es ese agente reconciliador, dice haciendo paz. Es decir, que antes había ¿qué? La paz es lo contrario de la Guerra, disensión, de la guerra, ¿cierto? Del pecado. Entonces, la cruz de Cristo. Pero hay otro concepto más aquí, lo cual califica a Cristo para que haga esto, y es el versículo 19. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa eso? Que en Jesús habitase toda la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Creo que para entender mejor esa parte, en Colosenses 2:9 nos da una respuesta bastante clara. Sí. Que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Viéndose a Jesús, que Dios, en Juan 1:14, dice que vio bien en dar a Jesús, llenarlo de su gracia y de su verdad. Jesús vino armado, Jesús vino dotado y completamente preparado para mostrarnos la plenitud de Dios. Y eso hace referencia entonces a Jesús siendo la imagen del Dios invisible. Completamente. Sí. El Dios que no podíamos ver ahora se humana. Wow. Y toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Es decir, si queremos aprender quién es Dios, debemos estudiar la vida de Cristo. Amén. Porque Él es el reflejo a nuestro nivel de quién es Dios. Lo podemos comprender.
De hecho, me gustó que citaste Tarsis. ¿Por qué no lo leemos? Leámoslo todo el texto, ese texto muy hermoso, Juan 1:14. Porque allí vemos este concepto de la plenitud de la deidad morando en Cristo, ¿okay? Habitando en Él. Vamos a leer Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Entonces vimos su gloria, dice. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno, ahí está el concepto de plenitud. En inglés es fácil hacer la relación de ambas palabras. Lleno es full y plenitud es fullness. Entonces, fullness, plenitud es el aspecto de estar lleno. Cuando leo ese pasaje yo pienso en una cita de Ellen White en el ministerio, no en el Ministerio de Curación, en el libro La Educación. Jesús como nuestro educador. Y hay una parte en ese capítulo donde dice que Jesús vino a esta tierra con el amor acumulado de toda la eternidad. Wow. Estaba tan lleno y siempre ha estado lleno. Pero imagínense ese amor acumulándose. Él vino a esta tierra y lo derramó, lo expresó, lo mostró para dar valor al ser humano y esperanza. ¿Cómo este aspecto de reconciliación, tenemos unos pocos minutos, pero de manera práctica para ir cerrando y dar comentarios finales? ¿Cómo esto nos da esperanza a nosotros? Jesús como ese reconciliador de todas las cosas por medio de la cruz. ¿Cómo podemos nosotros tener esperanza en esto? Es para mí de forma personal, cuando acepté a Jesús como mi Salvador personal, fue algo para mí inevitable, restaurar mi relación con Dios y no hacer esto, no restaurar mi relación con mis semejantes. ¿A qué me refiero? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es decir, con todo lo que tienes. Y dice que es ese amor, es cuando nosotros construimos esa relación con Dios que nos prepara y nos hace ver nuestra necesidad. Amén. Ahora de amar y reparar nuestra relación con nuestro prójimo. Fue porque conocí a Jesús que vi mi necesidad de realmente reparar si había algo roto en mi relación con mi familia. Si había algo roto, reparar mi relación con mis amigos. Pero no lo pude ver o no lo pude hacer sin que antes le pida al Señor y le dijera, Señor, necesito reconstruir, necesito rendirme, construir esa relación contigo. Amén. Para que exista entonces esa reconciliación con otros, debo comenzar mi reconciliación con Dios, ¿cierto? Así es. Amén. Sí. Comentarios finales. Yo lo veo más como en la parte de la familia, en donde siempre hay más conflicto. ¿Sí? Cuando estamos separados de algunos miembros de la familia, eso duele mucho. Pero cuando reconciliamos, hay un gozo. Amén. Hay un gozo, hay una satisfacción. Y en el caso de la vida espiritual, pues lo mismo, porque hay una promesa muy grande, estar con Dios en la patria celestial. Amén. Una restauración de convivencia para vivir eternamente. Amén. Y eso es más que un gozo que uno no puede describir. Amén. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado el gozo que se siente cuando uno restaura una relación que por alguna razón había estado afectada. Cuando uno experimenta esa reconciliación hay mucho gozo. Y es nuestro deseo que al haber estudiado esta lección y al continuar conociendo a Jesús, cada uno de nosotros podamos nosotros experimentar también el gozo de la reconciliación. ¿Saben? La lección que nosotros estudiamos esta semana está el secreto para solucionar todos los problemas relacionales. Mi problema relacional con Dios y mi problema relacional con el prójimo. Es en Cristo en donde nosotros encontramos esa reconciliación. Cuando Cristo tiene preeminencia en mi vida, entonces lo demás caerá en su lugar y nosotros podemos gozarnos en la paz que solo Cristo puede dar. Gracias Amén. por estar en este panel. Gracias por sus contribuciones y a ustedes por conectarse con nuestro programa de Escuela Sabática. Hasta pronto. Bendiciones.